Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola Malenita, ¿cómo estás? Mi hermanita José, Bere, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, ¿cómo están? Maestra Pati Zambrano, muy buenas noches, bienvenida también. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Se escucha bien? Quisiera saber si les está llegando bien la señal o subimos el volumen, a ver qué hacemos. Gracias a Dios vamos a iniciar hoy en la nueva clase. Bueno, en la misma clase estamos estudiando Primera de Tesalonicenses y vamos a continuar. ¿Sí? ¿Qué tal, mis amaditas hermanas? Muy bien, qué bueno, Marinita, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Amir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un abrazo a Dani también. Qué gusto que estás aquí. Qué gusto, me da mucho gusto. Gracias, Malenita. Bendiciones, bendiciones para todos. Patti, ¿cómo estás? Bienvenida, amada hermanita, te amamos. Gracias a Dios, gracias a Dios. Betty, muy, muy buenas noches, bienvenida. También, gracias a Dios. Ya estamos listos para iniciar nuestra clase que Dios tiene para todos nosotros, porque todos somos discípulos del Señor Jesucristo y estamos para aprender y vivir la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es el aliento de la boca de Dios, hablándonos, revelándonos los misterios del reino, para que disfrutemos la vida eterna, conociendo al Padre y al Hijo, a quien Dios envió. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Les parece bien que oremos, amados hermanos? Un abrazo para todos. Gloria a Cristo Jesús. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre eterno, venimos, Señor, delante de ti, ante tu presencia, agradecerte, Padre celestial, la palabra que tienes para nosotros esta noche, la palabra que nos va a edificar, nos va a consolar, nos va a exhortar, nos va a llevar a toda verdad, Señor, para que seamos todos nosotros oidores y hacedores de tu palabra. Porque no es el oidor, sino el oidor y el hacedor el que es bendecido, Señor, cuando somos obedientes a tu palabra. Bendito Padre, te damos gracias, inclinamos nuestro oído a tus razones, estamos atentos, Señor, nuestro oído se inclina a tu voz para recibir tu palabra, Señor, tu palabra que nos lleva siempre a toda verdad, nos alimenta, tu palabra nos da gozo, porque tu palabra revelada por tu Espíritu Santo nos ayuda a conocerte más y a fortalecernos más, Señor, en la fe, Señor, y no solo eso, sino que también estamos expectantes de esa esperanza viva que está reservada en los cielos. Bendito Dios, y nos gozamos, bendito Padre, de estar en tu presencia. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y atamos toda obra de las tinieblas, toda fuerza del enemigo, la atamos y la echamos fuera para que no haya interrupciones y podamos recibir en paz la palabra de nuestro Padre Celestial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos por favor y vamos a continuar. Primera de Tesalonicenses. Hola linda Angelita. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Amén, amén. Bien. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16. Amados hermanos, este es un tema precioso porque dice la Escritura en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 16, nos dice: estad siempre gozosos. Recordemos que esta epístola a los tesalonicenses, Pablo les escribe animándolos, reconociendo en ellos que a pesar de las tribulaciones y a pesar de las aflicciones y de las persecuciones, ellos reciben la palabra de Dios con gozo, ¿sí? Siguiendo los pasos del apóstol Pablo, Señor, como dice la Escritura, y entonces los sigue animando a que continúen hacia adelante, ¿sí? Y les dice: hermanos, estad siempre gozosos. Estad siempre gozosos. Y bueno, a veces decimos, ¿qué significa la palabra gozo?
la palabra, ¿qué significa? Bueno, viendo a la luz de la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, y vamos a sacar la definición de la misma palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 8, dice Dios, dice, a quien amáis, está hablando del Señor Jesucristo, sin haberle visto. Y dime si no es así. Tú amas a Dios, amas al Señor Jesús y no le conoces, no le has visto. Yo amo al Señor Jesús y no le he visto. ¿Sí? Y dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable. Alegráis con gozo inefable. Dice, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. El gozo inefable es la alegría, la máxima alegría, vamos a decirlo así, difícil de explicar. Es vamos a decir, la máxima alegría que puedes recibir y que es difícil de expresar, difícil de explicar. ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las pruebas? ¿Cómo podemos tener gozo en medio de las tribulaciones? ¿Cómo podemos tener gozo en la enfermedad, en la escasez, en problemas familiares o en cualquier situación? A veces el gozo no está, puede estar todo, pero el gozo no. Y Dios nos dice en su palabra, dice, estad siempre gozosos. En otras palabras, es como decir, tengan alegre o suma alegría, difícil de explicar, en los momentos más difíciles. En los momentos en que quisieras estar debajo de la cama llorando, en los momentos en que estás en medio de una prueba, una tribulación, insisto, una enfermedad o en cualquier situación, quieres hacer todo menos estar en gozo. Pero hay algo glorioso que nos pone en gozo ante cualquier situación. Una vez recuerdo el pastor dio un ejemplo que se me quedó muy grabado y él lo ilustró de esta manera. Es como si en medio de, tú puedes ver las olas chocando con las rocas, ¿sí? Viene el viento, llegan las olas y chocan con las olas con ímpetu, con fuerza. ¿Y qué crees? Y arriba, aunque las olas están golpeando las rocas, arriba pasa una gaviota suavemente, como si abajo no pasara nada. ¿Sí? ¿Qué significa? Que sabemos en quién confiamos. Hola Rocío, ¿cómo estás? Carl Boutique, hola, bienvenidos también. Hola, ¿cómo estás? María Antonieta, bienvenida también. Todos son bienvenidos, muy buenas noches. Es como estar en medio de cualquier situación y estar en suma alegría. En suma alegría, ¿por qué? Porque sabemos quién está de nuestro lado. Porque sabemos que no estamos solos. Porque sabemos que tenemos una salvación más grande que cualquier tribulación. Sabemos y reconocemos que Dios nos ha amado de tal manera que empaña cualquier problema que podamos tener. Estar en un gozo inexplicable, aún en medio de cualquier tribulación, de cualquier dolor, de cualquier situación, tribulación, gran tribulación, cualquier cosa que nos acontezca, sabiendo que más grande es Dios que cualquier cosa.
Gloria a Cristo Jesús por esto. ¿Sí? Por eso dice en el versículo 1 de Pedro 1:8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, lo voy a parafrasear para que lo podamos entender un poco mejor, te alegras con un gozo difícil de explicar y glorioso, relacionado con todo el bien que Dios tiene para ti. Eso es tan grande que empaña cualquier situación por la que estemos pasando. Y eso nos provoca ese gozo inefable, ese gozo que viene de Dios y es uno de los frutos del Espíritu Santo. Gloria a Cristo Jesús, amén. En el Salmo 43:4 también nos dice aquí, vamos al Salmo 43, versículo 4. Todo lo que estamos leyendo está en la Biblia. La Biblia es el libro más seguro que podemos leer porque es Dios hablándonos a nosotros. El Salmo 43, versículo 4, dice así, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo. Alegría y gozo. ¿Tiene que ver la alegría con el gozo? Tiene todo que ver. Porque algunos pueden decir, bueno, la alegría y el gozo es diferente. No. La alegría es el sumo, vamos a decirlo, el gozo es la suma expresión o la más grande expresión de esa alegría que Dios te concede. ¿Sí? Y dice aquí, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. ¿Sí? Entonces vamos definiendo la palabra gozo. También en 1 Tesalonicenses, antes de esta vamos a Romanos 15:13. Libro de los Romanos, capítulo 15, versículo 13. Romanos 15:13. Dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Amén. Hola, ¿cómo estás, Aurea? Bienvenida. Muy buenas noches, amada Vicky. ¿Cómo están? Bienvenidas. Muy buenas noches. Y nuevamente, Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esto solamente puede venir del Espíritu Santo, porque ¿cómo podemos gozarnos, cómo podemos estar en suma alegría si no es por el poder del Espíritu Santo en medio de cualquier tribulación? No es una expresión de nuestra carne, no es algo que tengamos que esforzarnos a hacer, porque Dios nos equipa en todas las cosas. Es uno de los dones del Espíritu Santo que Él nos concede para que estemos en suma alegría, con ese gozo inefable, inexplicable, en medio de cualquier situación. Hay una escritura que dice que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. El gozo de Jehová es nuestra fortaleza, lo dice el libro del profeta Nehemías. Y cuando nosotros nos estamos gozando en medio de cualquier prueba, estamos glorificando a Dios. Estamos siendo agradables a Dios porque le estamos expresando a Él en quien confiamos. Y también estamos expresándole al adversario, ¿sí?, que no le pertenecemos, que aún en medio de cualquier situación, el Señor está con nosotros y por nosotros. Aleluya. Hola, Cecia. Muy buenas noches. Bienvenida. Dice también aquí en 1 de Tesalonicenses 1:6, regresando a nuestro libro, 1 de Tesalonicenses 1:6, dice aquí, y vosotros venisteis
a ser imitadores de nosotros y del Señor Jesús, recibiendo la palabra de Dios, en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Amén. Ese gozo inexplicable, ese gozo que contiene una alegría extraordinaria, difícil de explicar, ¿sí? Es uno de los dones del Espíritu Santo. Entonces significa que es Dios quien te equipa, te consuela, te da todo lo que tú necesites para que tú puedas salir de cualquier prueba, de cualquier tribulación. Te unge inclusive, porque el Espíritu Santo es la unción de Dios, para fortalecerte, para ayudarte a que en medio de las pruebas tú salgas avante, ¿sí? Tú salgas avante, tú salgas victorioso, y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. En Gálatas capítulo 5, versículo 22, Gálatas 5, 22, dice la Escritura, miren, vean lo que dice: mas el fruto del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu Santo. Es amor. A veces estamos también en una prueba, en medio de una contienda, y tú contestas en amor, ¿verdad? Porque es un fruto del Espíritu Santo. En gozo. No hay desesperación. Estás en gozo porque sabes en quién confías. Estás en paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Todos estos son frutos del Espíritu Santo que Dios va a manifestar en tu vida. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. El gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Entonces ese gozo inefable es la máxima alegría que no se puede explicar y que tiene como origen el conocimiento del bien de Dios, revelada por el Espíritu Santo para tu vida. Amén. Ese gozo inefable es la máxima alegría que no se puede explicar con palabras. No la puedes explicar. No la puedes explicar. No hay palabras que puedan explicarla. Porque en medio de las pruebas, de las tribulaciones, de cualquier situación, el gozo del Señor es tu fortaleza. Amén. Es un gozo inefable, difícil de explicar. Y vean, y muchas escrituras hablan del gozo, el gozo que viene de Dios. Por ejemplo, en Lucas capítulo 2, en el Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículo 10, ¿sí? Dice así: pero el ángel les dijo, ¿se acuerdan? En el nacimiento del Señor Jesús: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo. El nacimiento del Señor Jesucristo fue un motivo glorioso de gran gozo. Nacía el Salvador, nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo venía al mundo. Y entonces un ángel dijo: os doy nuevas de gran gozo, ¿sí? Que será para todo el pueblo. Versículo 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Este es un motivo de gran gozo. Janet, muy buenas noches, bienvenida. Bertita, también te saludo con mucho gusto. Entonces, el gozo es uno de los frutos del Espíritu Santo. Y Dios nos dice que nos gocemos en medio de las pruebas. ¿Sí? El mismo libro de Santiago dice aquí, capítulo 1, versículo 2, dice: hermanos míos, tengamos, tú y yo y todos, tened por sumo gozo, no cualquier gozo,
sumo gozo cuando, lo voy a parafrasear, cuando te halles en diversas pruebas. ¿Sí? Ten sumo gozo cuando estés en diferentes pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es tu fe la que está siendo probada, produce paciencia. Paciencia. A veces estamos en fe y estamos creyendo, pero a veces la paciencia pareciera que nos abandona, pero la fe produce paciencia. La paciencia, Dios está muchas veces tratando con nuestra paciencia, ¿sí? Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿tiene algo que ver la fe, el gozo, la prueba con la falta de sabiduría? Sí, Dios no cambió de tema, sigue en el mismo tema. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos, abundantemente y sin reproche, y le será dada. Si en las pruebas, en la tribulación, pero hablemos de la prueba, si en la prueba de nuestra fe estamos aprendiendo algo, estamos saliendo aprobados. Si en la prueba de la fe nos desesperamos, nos angustiamos, significa que necesitamos más revelación de la palabra de Dios y necesitamos conectarnos a la vida abundante de Dios. ¿Dónde está la vida abundante de Dios? En la palabra. Algunas personas, amados hermanos, cuando están en una prueba de fe, se alejan de la iglesia. Cuando estamos en una prueba de fe, tenemos que acercarnos más a la iglesia, porque en la iglesia está el cuerpo de Cristo y Dios se manifiesta en su iglesia, ¿sí? Dios se manifiesta en su iglesia. Entonces, mientras más estemos teniendo una vida de iglesia, recibiendo la palabra de Dios, escuchando la palabra de Dios atentamente, más nos fortalecemos en el Señor, estamos más fuertes, oramos unos por otros, ¿sí? Todos llevamos las cargas de todos, porque así lo dice el Señor. Entonces, somos más fuertes en el Señor. Pero si nos alejamos de Dios hasta que estemos bien, esa es una trampa del adversario, ¿sí? Debemos de buscar a Dios en todo momento y en todo lugar para ser fortalecidos por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y conozcamos más la palabra y la voluntad de Dios. ¿Cuándo se activa la fe? La fe se activa cuando la voluntad de Dios es conocida. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Le podría yo decir a Dios, Señor, dame más fe en ti? No, eso sería como ofender a Dios. Es como decirle, Señor, ayúdame a creerte. ¿No? Sin fe es imposible agradar a Dios. La fe solo viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ya nos dio Dios a cada uno de nosotros una porción de su fe. Ya esa fe de Dios ya nos fue dada. Ahora nosotros tenemos que hacer que crezca por medio de escuchar la palabra de Dios y de recibirla en nuestro corazón, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso dice aquí, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando te halles en diversas pruebas. El gozo lo tienes cuando tienes el conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí?
mientras más conoces de Dios, mientras más conoces lo que dice su palabra, más fuerte eres, porque tú sabes cómo es tu Padre Celestial. Sabes que nunca te va a dejar, nunca te va a abandonar, siempre va a estar contigo. Cuando tú clames a Él, Él va a responder, ¿sí? Tú lo conoces y a medida que lo conoces más, tu fe se va fortaleciendo más y más. Y cuando llega la prueba, entonces el Espíritu Santo de Dios te da ese fruto que viene de Él, que entre ellos viene el gozo, para que tú te goces en medio de las pruebas, ¿sí? Te goces en medio de las pruebas de una manera, con un gozo, como dice la Escritura, un gozo inefable, difícil de explicar, porque tú sabes en quién estás confiando. Y tú sabes que más grande que cualquier situación es lo que Dios ya te ha concedido, como es tu salvación, ¿sí? Y que está reservada en los cielos. Entonces todo lo que Dios te ha dado, produce Dios en ti ese gozo inefable. A veces pensamos en lo que no tenemos, pero olvidamos lo que sí tenemos. Y Dios nos ha concedido la vida eterna. Dios nos ha concedido grandes y preciosas y maravillosas promesas. Y cuando tenemos escasez en alguna área, pues se nos olvidan las grandes maravillas que Dios ya nos ha concedido. Pero cuando sabemos que si Dios no escatimó a su propio Hijo al darlo por nosotros, ¿cómo no nos va a dar todo lo que necesitamos? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Alabado sea el Señor. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 17. Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 13. Evangelio según San Juan, 17, 13. Dice así. Aquí está el Señor Jesús orando al Padre y le dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan nosotros, ¿sí?, mi gozo cumplido. Tú y yo somos el fruto del gozo del Señor Jesús. Somos el fruto de la aflicción de Cristo. Eso produjo en Él gozo, de verte a ti como ese fruto que iba a resultar de su sacrificio en la cruz. Y ese es un gozo cumplido. Por eso dice, desde el versículo 12, fíjense, dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Nosotros somos el fruto de la aflicción de Cristo, somos el gozo del Señor. Él se gozó, Él se goza de saber que somos salvos. Amén. Alabado sea el Señor por esa gracia que nos concede, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. En el libro de Nehemías, capítulo 8, versículo 10, en la segunda parte dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. En cualquier prueba, no te entristezcas, porque el gozo del Señor es tu fortaleza. En Él somos fuertes, en Él estamos seguros. Sabemos en quién confiamos. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Fíjense, en el Salmo 51, vamos por favor al Salmo 51. Imagínate, estamos a veces en unas pruebas ahí, en alguna situación, y tú estás sonriendo, y dices, ¿cómo estás? Pues voy bien. ¿Y cómo está todo?
pues ahí voy. Y te estás sonriendo y ahí está la situación, la molestia, algún dolor, alguna situación, y te estás riendo y dices que me río porque me duele, ¿no? Podrías decir, me río porque me duele, pero el Señor está conmigo, Dios está conmigo. Y sonríes y dices, Señor, de tu mano vamos juntos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un gozo inefable, difícil de explicar. A veces no puedes estar en gozo, pero ese precioso Espíritu Santo, te da esa manifestación de ese don que es de Él, y tú te empiezas a gozar, y el gozo del Señor es tu fortaleza, porque tú sabes quién está de tu lado, tú sabes que no estás solo, tú sabes que en Él tú eres fuerte. Y cuando te gozas en medio de las pruebas y en cualquier situación, esto agrada a Dios, porque Él se complace con tu fe, sabe que le crees. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Fíjense, en el Salmo 51, versículo 12, y aquí está David reconociendo que ha pecado contra Dios. Y entonces David reconoce que el gozo se le ha ido, ¿sí? Él no era salvo todavía, porque todavía el Señor Jesús no había ido a la cruz. Pero aquí dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Pero David era un profeta de Dios, ¿sí? Y dice, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. En el versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Aquí está David delante de Dios, reconociendo que había pecado delante de Él. No encubrió su pecado, no se justificó, y está reconociendo delante de Dios que le falló a Él. Versículo 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. ¿Tú crees que Dios no sabe cuál es nuestra situación delante de Él? Él lo sabe todo, ¿sí? Él lo sabe todo. No nos podemos esconder de Dios en ningún momento. Conoce hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Y dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. Cuando alguien peca, el gozo de la salvación como que se esfuma. El corazón se empieza a endurecer por causa del pecado.
Pero cuando se reconoce que se ha pecado delante de Dios, que todo lo sabe, y Él es misericordioso para perdonar todos nuestros pecados, y que además Dios se complace de un corazón contrito y humillado que reconoce su pecado delante de Él y que no se está justificando. Entonces Dios le perdona y le vuelve el gozo de la salvación. El gozo de la salvación es un motivo de tener un gozo inefable, un gozo difícil de explicar, un gozo por la revelación que el Espíritu Santo nos da de que somos hijos de Dios, justificados por la obra redentora de Cristo. Eso es más grande que cualquier situación. Y cuando el Espíritu Santo nos está recordando la gloria de Dios, las bondades de Dios, entonces reconocemos que es más grande lo que ya nos ha concedido que lo que nos va a conceder en esa prueba de fe que estamos pasando, ¿sí? Alabado sea el Señor por esto, ¿sí? Entonces, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. El gozo habla de suma alegría inexplicable por lo que Dios ha hecho a través de su Espíritu Santo. Amén. En el Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 10. Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 10. Creo que anoté mal la cita, pero bueno. La cita que quise... Aquí está, sí, aquí está. Evangelio según San Lucas capítulo 15, versículo 10, dice el Señor Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Los mismos ángeles están en gozo cuando un pecador se arrepiente. Lucy, muy buenas noches, bienvenida. Amén. Entonces, cuando Dios nos dice que estemos en sumo gozo, cuando estemos en diversas pruebas, debemos de recordar que es esa alegría difícil de explicar y que nos va a llevar siempre a salir de las pruebas, porque vamos a dejar de ver tanto la prueba y vamos a recordar todo lo que Dios ha hecho en nosotros y lo que está haciendo en nosotros, y nos va a recordar esa esperanza viva que está reservada en los cielos y que nos está reservada en los cielos, esa esperanza viva, y nos va a recordar tantas preciosas y maravillosas promesas, y todo eso va a hacer que la tribulación, o llamándole así a la prueba, que no es prueba o es tribulación, pero esa situación que se puede llegar a vivir en un momento dado, como que se minimiza comparado con la grandeza que Dios ya te ha concedido, ¿sí? Sin que signifique que no te va a sanar, que no te va a prosperar, que no te va a ayudar a salir de cualquier prueba. Más bien te va a recordar que si te dio el Señor Jesús, si te dio esa preciosa salvación, ¿cómo no te va a ayudar en todo lo demás? Porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Amén. Alabado sea el Señor. En Romanos 14, 17, vamos para allá, amados hermanos. Romanos 14, 17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, ¿sí?, sino justicia, paz
y gozo en el Espíritu Santo. Justicia, hemos sido justificados por la obra redentora de Cristo. Paz, estamos en paz con Dios. Nos hemos reconciliado con Dios. Y gozo, un gozo inefable como uno de los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Amén. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Ahora vayamos por favor al libro del profeta Isaías capítulo 61. Y luego del profeta Isaías capítulo 61, versículo 1. Libro del profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. Esta es una profecía que ya se cumplió. Y dice así, dice Dios, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. ¿Quiénes son los abatidos? A los afligidos, a los que están sufriendo alguna situación o algún padecimiento físico, algún sufrimiento físico, aquellos que están siendo, dice aquí, abatidos. Es la palabra que usó aquí, que dice la Biblia. Me ha enviado a predicar buenas nuevas, buenas noticias a los abatidos, es decir, a los afligidos. ¿Quién es el que aflige? El adversario, el diablo, Satanás, ¿sí? Dice también aquí, a vendar a los quebrantados de corazón. Que dice a vendar, es decir, a cubrir, a sanar a los que han sido quebrantados de corazón. ¿Quiénes son ellos? Los que han tenido un corazón adolorido por alguna traición, han sido defraudados, humillados, han sido lastimados en su corazón. Aquí lo dice, vendar a los quebrantados de corazón. Dice también a publicar libertad a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? Aquellos prisioneros de guerra. ¿De guerra? Sí. Antiguamente, aquellos que en las batallas tenían una lucha en una batalla, y los que perdían pues eran tomados cautivos, presos, y eran tomados como esclavos. Todos nosotros habíamos sido esclavos de Satanás. Todos nosotros estábamos prisioneros de Satanás por causa de nuestro pecado. Y entonces aquí dice, en esta misma escritura, dice, a publicar libertad a los cautivos. Estábamos presos de Satanás por causa de nuestros delitos, de nuestros pecados. Éramos como prisioneros de guerra, ¿sí? Y luego dice aquí también, dice, publicar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Y a los presos significa ese otro grupo, ¿verdad? Apertura de la cárcel, ¿sí? Una persona presa es una persona que está encarcelada o que está en prisión, ¿sí? Versículo 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová, ¿sí? Y el día de la venganza del Dios nuestro. El Señor Jesús, hemos visto en la Escritura que dice Dios que nosotros no nos venguemos de nadie, porque la venganza viene de Dios. Nosotros debemos de caminar en amor, porque es Dios el que se venga de nuestros adversarios, no nosotros, es Dios. Por eso dice, y el día
de la venganza del Dios nuestro. Y luego dice aquí también, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo. Recordemos la palabra que estamos estudiando, óleo de gozo en lugar de luto, un manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Y serán llamados, dice, árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Amén. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa todo esto? Significa que Dios nos está dando, por medio de su palabra, cambia las cosas malas, las hace buenas, para que tengamos ese sumo gozo que viene de Dios, ese gozo inefable, difícil de explicar ante cualquier situación que estemos viviendo, ¿sí? A los que están pasando por un luto, Dios nos recuerda que hay vida después de esta vida, ¿sí? Aquellos que se han adelantado y de alguna manera ya no están entre nosotros y están durmiendo en el paraíso esperando la resurrección de los muertos, ¿sí? Hay una esperanza viva que está reservada para ellos y para nosotros. Gloria a Cristo Jesús. Entonces Dios nos consuela a través de su Espíritu Santo por medio de su palabra, ¿sí? Y es uno de los frutos del Espíritu Santo que nos debemos de gozar en las promesas de Dios, de las promesas de Dios que Él tiene para nosotros, para que estemos en un gozo supremo, en un gozo inefable, como dice su palabra, ¿sí? Porque Él es nuestro consolador. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Aquí también en el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, hablando del gozo del Señor, hay un gozo que nos está reservado en los cielos, ¿verdad? Para aquel siervo que ha sido diligente. Y veamos en Mateo 25, gloria a Cristo Jesús, Mateo 25, versículo 14, dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos, ustedes saben, a otros le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Pero aquellos que entregaron buenas cuentas de los talentos que Dios les dio, les dijo, entren en el gozo de su Señor, como en el versículo 21, y su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en esa suma alegría inefable que está reservada también en el cielo para el tiempo postrero, porque fuiste un buen siervo. Y esto se lo dio al que le dio 5 talentos, como también al que le dio 2 talentos, más no así al que le dio 1 talento y escondió su talento por miedo en la tierra. Y Dios le dijo que era un siervo malo y negligente y lo manda a las tinieblas de afuera, ¿verdad? Entonces hay una recompensa también reservada en los cielos de gozo para el que es fiel con lo que Dios le ha confiado, ¿sí? Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bendito sea Dios. Dios es bueno. Entonces, regresando a Primera de Tesalonicenses, regresemos a Primera de Tesalonicenses,
capítulo 5, versículo 16, dice la Escritura: estad siempre gozosos. ¿Cuándo debo estar gozosos? ¿Cuando me vaya bien? No. En todo tiempo y en todo lugar siempre tenemos que estar gozosos. En cualquier prueba, en cualquier situación, tenemos que estar siempre gozosos. Amén. Alabado sea el Señor por lo que Él nos ha dado esta noche. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Así que cuando estemos en diversas pruebas, debemos de estar en sumo gozo, porque debemos de comprender que Dios nos ha concedido cosas grandes y maravillosas que ya tenemos, que ya nos concedió, ¿sí? Y debemos de recordar que si Dios nos ha también sacado de otras situaciones, también nos va a sacar de la situación que estemos presentes. ¿Por qué? Por eso nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y no debemos de desmayar cuando estemos en diversas pruebas. Más bien debemos de gozarnos que Dios está con nosotros. ¿Sí? Que Dios está con nosotros. Como dice la Escritura, que lo leímos también hace un momento, que estemos en sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Ese gozo inefable que viene de Dios como uno de los frutos del Espíritu Santo, que nos sostiene, ¿sí? Que nos sostiene a través de del Espíritu Santo de Dios para pasar cualquier prueba. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sí, bueno, muy buenas noches a todos. Vamos a orar para darle gracias a Dios. Sí, Vicky, Dios es bueno todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque estás en medio de nosotros como un poderoso gigante. Y si sabemos que tú estás con nosotros y por nosotros, ¿quién contra nosotros? Te damos gracias, Señor, porque somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Y nuestra ciudadanía está en los cielos, Señor. Y nosotros ponemos nuestros ojos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, plenamente convencidos, Señor, que fiel es nuestro Padre Celestial para ayudarnos en cualquier situación, Señor, supliendo toda necesidad en cualquier área de nuestra vida, porque Dios es bueno y para siempre son sus misericordias. Y las pruebas que estemos pasando, Señor, son eso, pruebas de fe que en el gozo del Señor, como fortaleza, Señor, vamos a librar una tras una y nos vamos a gozar y vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria para que Cristo Jesús se lleve toda la gloria siempre. Gracias, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, bendiciones para todos, amados hermanos. En un momentito más, unos minutitos, el pastor ya está preparándose y ya casi listo para darnos la siguiente clase. Que Dios los bendiga grandemente, los extrañamos mucho. Qué bueno que ya el grupo de mujeres ya está activo. Sí, los extrañamos, las extrañamos mucho. Bendiciones, bendiciones para todos. No nos despedimos, nos volvemos a conectar en unos minutitos. Mi hermano Francisco Javier, muy buenas noches. Bendiciones, bendiciones para todos.